Hola, buenas tardes. Soy la doctora Atsilia Domínguez. ¿Cuál es su nombre? Ercilia Domínguez. Muy bien, Ercilia. Bueno, el día de hoy voy a realizar una exploración de pares craneales. Esta exploración tiene como objetivo evaluar que sus estructuras nerviosas realicen de manera correcta sus funciones al momento de aplicar algún estímulo o movimiento y al finalizar poder informarle acerca de sus resultados. No debe de presentar mayor complicación o molestia al realizarla, sin embargo, si se llegara a presentar, le pido mi informe para determinar si continuamos o no. Por último, necesito saber si usted está de acuerdo en que realice la exploración. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, en ese caso vamos a empezar. La prueba se limita a determinar si el paciente percibe los olores de sustancias conocidas y no irritantes como el jabón, cigarro, café, entre otras, y se deben evitar sustancias irritantes a menos que se sospeche que el paciente finge. Cada fosa nasal se examina por separado. El paciente ocluye mediante compresión digital una de las fosas nasales y se comprueba que la contraria esté permeable. Luego, el sujeto mantiene la boca y los ojos cerrados para situar la sustancia olorosa frente a la fosa nasal abierta. Se hace que inhale fuertemente por la nariz, efectuando 4 o 5 aspiraciones. Primero se le pregunta si siente algo y luego se le insta que identifique el olor. ¿No puedes identificar el olor? ¿Qué es? Comprende el examen de la agudeza visual de lejos y de cerca, de la visión de los colores, de los campos visuales de forma manual o instrumental y la oftalmoscopía con o sin dilatación farmacológica de las pupilas. Para la agudeza visual, debe examinarse cada ojo separadamente cubriendo el otro con una tarjeta opaca. La agudeza visual de lejos se examina con la cartilla de Snellen. Esta consiste en una serie de letras de tamaño decreciente colocadas a una distancia de 20 pies o 6 metros del sillón de reconocimiento. Se examina cada ojo comenzando por el derecho. El contrario se ha de cubrir con un oclusor sin presionarlo y se deben mantener ambos ojos abiertos. Se hace que el paciente lea cada línea de la cartilla desde la primera hasta que no sea capaz de distinguir los detalles. Cuarta. LPLD. Quinta. PSFD. Sexta. EBFC. ZP. Séptima. FELOPZD. Octava. DEFPOTEC. Novena. LEFODPCT. Décima. FDPLTCEO. Onceava. PEZOLCFTD. Ahora con el otro ojo. La visión de cerca se explora con la cartilla de Jagger cuando existe dificultad para leer de cerca o el sujeto es mayor de 40 años. El texto se coloca a una distancia de 30 centímetros. Esto, me leas lo que dice ahí, de tu abajo. Corro un molde de 22 centímetros para par con papel encerado. Se examinan al mismo tiempo ya que en conjunto se encargan de inervar la musculatura que mueve el ojo. El examen comprende la motilidad ocular extrínseca y la intrínseca. La motilidad ocular extrínseca comprende el examen de fijación y la mirada sostenida. El médico fija la cabeza con una mano y pide al paciente que siga con la vista un dedo o un lápiz colocado a una distancia de 30 a 60 centímetros. Este objeto se mueve en las 6 direcciones cardinales dentro del campo visual. Lateral, examinando el recto externo. Medial, el recto interno. Arriba y lateral, recto superior. Abajo y lateral, recto inferior. Arriba y medial, oblicuo menor. Y abajo y medial, oblicuo mayor. De acuerdo con un patrón en cruz o en H. Posteriormente, se realiza el examen de los movimientos oculares voluntarios rápido. Se estudian pidiendo al paciente que fije alternativamente en dos blancos, como el dedo y la nariz del examinador. Hay que observar la rapidez y exactitud de los movimientos oculares voluntarios rápidos en sentido horizontal y vertical. Examen de la convergencia ocular. Primero se enfoca la mirada en un objeto distante. Hay que decirle al paciente que siga el dedo o lápiz a medida que se mueve hacia el puente de la nariz. Se observará el grado de convergencia y la contracción pupilar simultánea. Para analizar la motilidad ocular intrínseca, se examina el reflejo fotomotor. Estos reflejos se examinan mejor con una fuente artificial de luz brillante colocada a una distancia fija de 15 a 30 centímetros.
Para ello, el paciente debe colocarse en un ambiente de iluminación reducida y dirigir la mirada al rincón más distante de la habitación. Primero se tapa uno de los ojos y se estimula el otro durante pocos segundos para determinar la contracción pupilar de ese ojo. Luego se dejan los dos ojos abiertos y con el mismo método se determina si ocurre la constricción pupilar en el ojo opuesto al estimularlo. Para la reacción pupilar a la acomodación, se hace que el paciente mire a lo lejos y luego que fije su mirada en un dedo del examinador que se acerca hasta 5 a 10 centímetros del puente de la nariz. Las pupilas se mantendrán resguardadas de la luz. Se nota la constricción pupilar y la convergencia de los ojos. Por ser un nervio mixto, el examen se divide en 3 partes. 1. Función motora. 2. Función refleja. Y 3. Función sensitiva. Para la función motora, primeramente se determinan los siguientes aspectos. La presencia de dificultad o imposibilidad para masticar o cerrar la boca, la existencia de signos de atrofia de los músculos temporales y maceteros, la desviación de la mandíbula hacia un lado, tomando como punto de comparación los incisivos superiores e inferiores o la caída de la mandíbula. Luego se efectúa la palpación de los músculos maceteros y temporales de cada lado. Para comparar el grado de contracción que presente, se le pide al paciente que realice los movimientos masticatorios y apriete fuertemente los dientes. Antes de realizar esto, se le debe informar al paciente que es necesario palpar su cara y si está de acuerdo con esto o no. Para examinar la función refleja, se explora el reflejo corneal. Si es posible, se pide al paciente que mire hacia arriba y ligeramente al lado. En esta posición se introduce una mechita de algodón desde la parte inferior y externa del campo visual del paciente, para suprimir el reflejo defensivo de pestañeo. Evitando rozar las pestañas, se toca suavemente la cara temporal de la córnea sobre el iris. La respuesta es el cierre de los párpados. Y la siguiente es probar la sensibilidad de su cara acercando un objeto. Para examinar la función sensitiva, se sugiere explorar en cada lado de la cara en 3 puntos situados aproximadamente en una misma línea vertical, pero a diferentes alturas. Estas áreas son por encima de la ceja, sobre el cigomático o el labio superior y por debajo de la comisura de los labios. Por ser también un nervio mixto, su examen se divide igualmente en 3 partes. Para la examinación de la función motora, se empieza con la inspección de la cara. Frecuentemente durante el reposo se puede advertir la asimetría de la expresión facial. En ocasiones se requiere la conversación o las reacciones emocionales del paciente para detectar la parálisis facial. Se examinan los movimientos siguientes: elevar las cejas, fruncir la frente, cerrar los ojos, sonreír, hablar, enseñar los dientes, inflar las mejillas o silbar. Siempre se procura estimular y observar una sonrisa espontánea. Prueba de la fuerza del músculo orbicular del ojo. Se ruega al enfermo que cierre los ojos con fuerza y luego se intente elevar el párpado superior para determinar el grado de resistencia que se ofrece. Para la prueba de la fuerza del músculo orbicular de la boca, se le pide al paciente que insufle las mejillas y el médico presiona sobre ellas para determinar la resistencia y observar si el aire se escapa por el ángulo bucal. Para examinar la función refleja, comprende la búsqueda del reflejo de parpadeo o amenaza, el reflejo corneal y el reflejo orbicular de los ojos. Para obtener este último reflejo se aplica un golpe suave y seco con un martillo de reflejos o directamente con los dedos del observador sobre el borde del arco superciliar a 1 centímetro por encima de la ceja, para producir una contracción del orbicular de los ojos. La respuesta es el cierre bilateral. Para examinar la función sensorial, se realiza una prueba para determinar el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Se usan soluciones acuosas débiles de azúcar, sal, ácido acético o limón y quinina. Con la lengua fuera, se aplica la solución de prueba en el borde de cada lado mediante un gotero o una paleta. Para obtener las respuestas, se escriben en un pedazo de papel las palabras dulce, salado, ácido y amargo. Después de aplicar la sustancia, se le pide que señale la palabra que corresponde al sabor que percibe. En el paciente aquejado de pérdida auditiva, acúfenos o vértigo, se debe realizar una determinación de la agudeza auditiva. Primero se realiza una ocumetría simple, en la que se le indica al paciente que tape uno de sus oídos y sin mirar la cara de la persona que habla desde diferentes distancias, en voz normal y en voz susurrada, se le repiten palabras.
preferiblemente una lista de palabras monosílabas fonéticamente equilibradas y números alternándolos al azar. Foca. Ave. Ave. 4. 4. 6. 6. Se debe determinar a qué distancia oye las palabras. Ahora necesito que me indique cuándo deje de escuchar el siguiente sonido. También se puede valorar notando la habilidad para percibir el sonido, hecho cuando el examinador frota su pulgar y dedo índice juntos frente al meato auditivo externo. Estos nervios se examinan juntos porque ambos inervan estructuras relacionadas funcionalmente. El estudio incluye inspección de los movimientos del paladar blando y la úvula. Primero se observa la posición de estas estructuras en reposo. Luego se le pide al paciente que diga A con la boca abierta para observar el movimiento hacia arriba del paladar blando y la úvula y el movimiento hacia adentro de la faringe posterior. Reflejo velopalatino. Con un depresor se toca la mucosa del paladar blando y se produce el movimiento hacia arriba del paladar blando y la úvula. Reflejo faríngeo. El mismo depresor se aplica en la pared posterior de la faringe o la base posterior de la lengua y se produce la contracción de la faringe acompañado de un movimiento de náusea. Es preferible que el médico se sitúe por detrás del paciente para realizar la inspección y la palpación de los esternocleidos mastoideos y los trapecios, mientras que el paciente se mantiene sentado o parado. Se debe notar amiotrofia, hipertrofia, asimetría y o fasciculaciones. Para examinar el músculo trapecio, el paciente debe elevar los hombros y fijarlos en dicha actitud. El médico apoya las manos sobre estos y trata de oponerse al mantenimiento de la posición. Para palpar mejor la parte external del músculo esternocleidomastoideo, se le pide al paciente que gire la cabeza hacia el lado opuesto y se le aplica resistencia con la otra mano. Luego se determina la fuerza contra resistencia. Su exploración comprende la inspección de la lengua. Se observa en reposo dentro de la cavidad bucal para determinar mejor la presencia de amitrofia y o fasciculaciones. La prueba de los movimientos de la lengua. Se ordena al paciente que toque con su lengua el techo de la boca, luego que la saque y la movilice en todas direcciones. También se observa si hay amiotrofia y o fasciculaciones. Determinación de la fuerza. Se hace mediante la oposición con el de presión lingual o la mejilla. Por último, la palpación de la lengua, mediante los dedos pulgar y medio para confirmar la presencia de atrofia. Antes de proceder a este paso se debe informar al paciente que es necesario tocar su lengua para poder continuar con la exploración. Bueno, Ercilia, finalmente te informo acerca de tus resultados. Te recuerdo que esta prueba era para evaluar que tus estructuras nerviosas funcionaran correctamente y efectivamente no muestras ninguna alteración o algo que nos refiera a daño o disfunción de tus nervios. No sé si tengas alguna duda. No tengo duda alguna. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Igual.